Rick tiene el micrófono apagado. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con la clase. Vamos a finalizar el tema relacionado con lo que es la institución de la servidumbre, el último de los derechos reales de mero goce. Eh, Antes de iniciar con el tema que nos va a ocupar el día de hoy y la parte de la servidumbre, quisiera hacer como un pequeño repasito únicamente, a grosso modo, de lo que vimos en la clase anterior. Vemos nosotros, por favor, les voy a pedir que me indiquen si pueden observar la pantalla, si la que les estoy compartiendo. ¿Se ve correctamente? Sí, Bueno, bueno, entonces podemos ver nosotros acá que cuando iniciamos con este tema, vimos lo que eran disposiciones generales. Las disposiciones generales, que era la parte más importante, y observamos también un poco acerca de lo que es este tipo de, o este motivo por el cual se puede constituir la servidumbre, denominada acueducto. Vimos también posteriormente lo que era la servidumbre legal de paso, que dijimos que es la que tiene mayor aplicación aquí en nuestro medio local, y terminamos de ver hasta esa parte. El día de hoy nos vamos a ocupar de los capítulos cuarto y quinto correspondientes a lo que es esta institución de la servidumbre, en lo cual podemos ver las servidumbres de tipo voluntaria y también vamos a poder observar lo que son las formas o los motivos por los cuales se puede extinguir las servidumbres que son voluntarias. Bueno, recordemos nosotros en primer lugar, compañeros, de que conforme a la manera en que se constituyen, las servidumbres se clasificaban como voluntarias o como legales, o también a las legales se les puede llamar forzosas, ¿sí? Cuando las personas tienen el derecho de solicitarle a los órganos jurisdiccionales que establezcan el derecho real de servidumbre por la necesidad que tienen y de conformidad con lo que la ley les establece que les asiste el derecho. Esto se va a dar, dijimos, en aquellos casos en los cuales no se cuente con el consentimiento de ambas partes. Lo mejor definitivamente para nosotros y para nuestros clientes, compañeros, sería tratar de conseguirles una servidumbre de forma voluntaria. Es por eso que acá, compañeros, vamos a chequear los artículos más importantes que regulan lo que son las servidumbres voluntarias. Están a partir del artículo 799 del Código Civil. En esta parte, el artículo 799 comienza hablando, indicando que dice que las servidumbres voluntarias se rigen en primer lugar por su título, ¿sí? Bueno, dice que el ejercicio y la extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y en su defecto por disposiciones de este capítulo. O sea, que compañeros, cuando la servidumbre es voluntaria y se hace en un contrato, lo que va a mandar las reglas que van a establecerse para la servidumbre es la que las partes pongan, como dice aquí, en el título. El título es el contrato, o sea, el título donde consta la constitución de la servidumbre. Lo que las partes digan, compañeros, eso es lo que va a mandar en esta relación contractual. Ahora, si de repente, a pesar que la servidumbre fuese voluntaria y que se haya hecho un contrato, se nos pasó por alto cualquier tipo de cosas, lo que no dijimos en el contrato, se va a suplir, como dice acá, en defecto de que no hayamos dicho alguna circunstancia en el contrato, se suplen por las disposiciones que dice el Código Civil. ¿Sí? Bueno, vean este asunto, pues, artículo 800. Este menciona lo que es la propiedad común. Ya vimos nosotros cuando nos referimos al tema de la propiedad que había unos modos especiales de la propiedad y uno de ellos era la copropiedad, donde un bien pertenecía indiviso a varias personas. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las servidumbres, compañeros? Cuando existen bienes que no son de propiedad particular, o sea, no son solo de una persona, sino que pertenecen a varios, cuando hay copropiedad. Bueno, dice el artículo 800, que si fueran varios los propietarios de un predio, ese predio, dice, no se le podrá imponer una servidumbre sin el consentimiento de todos. O sea, compañeros, que para que se pueda constituir, en este caso, una servidumbre sobre predios que tienen varios propietarios o copropietarios, se necesita el consentimiento de todos ellos.
Miren el artículo 805. El artículo 805 nos refiere a dos términos que ya manejábamos anteriormente, indicando que las servidumbres pueden ser continuas. Bueno, dice que las servidumbres continuas y las aparentes se adquieren por cualquier título legal, dice, incluso por la prescripción, y en la prescripción, ¿verdad? Por el transcurso de 10 años. Compañeros, ya vimos nosotros también en los modos de adquirir la propiedad qué es la prescripción. ¿Con qué modo se le llamaba o cómo se le llama a la prescripción en nuestro Código Civil, compañeros? Ese modo de adquirir la propiedad, ¿cómo se llama? El modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. La usucapión. Usucapión, decían, ¿verdad? Cuando veamos el término de usucapión o en la ley encontremos este término de prescripción en esta forma, como lo detalla la ley, se está refiriendo a lo mismo. Y dense en cuenta, pues, ¿cuáles dijimos que eran las servidumbres continuas, compañeros? ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son las que dijimos que se llamaban continuas hablando de las servidumbres? Eran las que se utilizaban continuamente. Bueno, continuamente. ¿Alguien quiere aportar otra cosa más, compañeros? Vamos a volver, compañeros, ¿sí? Este artículo que estamos ahorita en el 805. Vamos a volver a las disposiciones generales de la institución de la servidumbre. Estas disposiciones generales nos dice cuándo son continuas. Bueno, artículo 754. Revisen en su Código Civil, por favor. Miren lo que dice el artículo 754 cuando clasifica las servidumbres. Dice que son continuas aquellas servidumbres cuyo uso es, dice, o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre. Ahora, ¿cuándo son aparentes? Son aparentes cuando se anuncian por obras o signos, y las no aparentes cuando no se anuncian por signos. Ahora volvamos otra vez al artículo que estábamos leyendo. El artículo, dijimos, era el 805. Me decía que las servidumbres que eran, número 1, continuas, aquellas que no necesitan la intervención del hombre, que su uso normalmente es incesante, y las aparentes, o sea, aquellas otras que se anuncian por señales, menciona aquí que se adquieren por cualquier título legal. Incluso dice la prescripción por el transcurso de 10 años. O sea que las mismas, compañeras, se pueden adquirir por cualquier título que sea. No hay necesidad exactamente de hacer una escritura pública. La ley dice que cualquier título nos puede servir para adquirir la constitución de estas servidumbres y las aparentes de igual forma. Incluso habla acá que la prescripción por el transcurso de 10 años, o sea, por el transcurso del tiempo se pueden dar por constituidas este tipo de servidumbres. Ahora, artículo 806. Por favor, Brian Solórzano, démosle lectura. Ahorita, Gracias. artículo 808. Pruebas supletorias. La falta de títulos constitutivos de la servidumbre que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se pueden cumplir. Discúlpeme, Brian, fíjese que me salté el artículo 806. El 806, entonces. Por favor. Artículo 806. Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por prescripción, sino por otro título legal. La posesión, aunque sea inmemorial, no basta para establecerla. Bueno, vean esto pues. Las continuas, decía el 805, y las aparentes son las que sí se pueden adquirir o constituir por prescripción, pasando el término de 10 años. En cambio, aquellas que no son aparentes, o sea, las que su uso no es incesante y sí se necesita la intervención del hombre para establecerlas, y las discontinuas que no sean aparentes no pueden adquirirse por prescripción. Vean entonces las dos anotaciones. Las que son continuas y las aparentes sí se pueden adquirir por prescripción. Y las no aparentes
y las discontinuas no pueden adquirirse por prescripción. Tienen que darse de una de las dos formas. O sea, compañeros, que acá estamos hablando, vean el título que estamos estudiando ahorita, se llaman servidumbres voluntarias. Bueno, normalmente la voluntad de las dos partes son las que las constituyen. Pero en estos dos casos nos menciona acá la ley que cuando son continuas o aparentes, no necesariamente tienen que hacer una escritura donde consten, sino que pueden adquirirse incluso por prescripción. Por pasar el término, se pueden establecer las servidumbres. Ahora sí, las pruebas supletorias en el artículo 808. Por favor, Boris Leonel, démosle lectura al 808. Con gusto, Lick. Artículo 808. Pruebas supletorias. La falta de títulos constitutivos de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se puede suplir por confesión jurídica o conocimiento hecho en escritura pública por el dueño del predio sirviente o por sentencia firme que declare existir la servidumbre. Perdón. Bueno, ven esto pues. ¿Cuáles son las servidumbres que no, como dice aquí, no pueden adquirirse por prescripción? Pues son las servidumbres a las que se refiere el artículo 806, las no aparentes y las discontinuas. Dice que para estas, compañeros, dice, la falta de título, ¿ya? Si no hay título, si no hay contrato en el que conste la constitución de las servidumbres, dice, que no pueden adquirirse por prescripción, solamente se pueden suplir o por confesión judicial, o por un reconocimiento hecho en escritura pública, o por una sentencia firme que así lo marque. Entonces, tiene que haber, en el caso de las no aparentes y las discontinuas, tiene que haber un título. Y si no hay título de creación, pues están estas tres cuestiones con las cuales podemos nosotros, en este caso, suplir lo que es el título y hacer prueba de que sí hubo constitución de la servidumbre. Miren el 809. Vamos a terminar de leer este 809 y 816 y nos vamos a pasar a ver de una vez unos ejemplos de constitución de lo que son las servidumbres. Artículo 809. Por favor, Carlos Ruiz, démos una lectura. 809, ¿verdad, Lick? Por favor, compañero. Artículo 809. Obligaciones del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante debe hacer a su costa las obras que fueran necesarias para que el dueño del predio serviente no se cause por servidumbre más gravamen que el siguiente a ella. Si por su descuido u omisión se causare daño, estará obligado a la indemnización. Bueno, ¿qué obligación entonces está adquiriendo de una vez el dueño del predio dominante? El predio dominante, ya sabemos nosotros que va a ser el predio que va a gozar de la servidumbre, a favor del cual se establece. Él tiene, dice aquí en primer lugar, la obligación, dice, de hacer a su costa las obras necesarias para que el otro señor, para que el dueño del predio sirviente, no se le cause por esa servidumbre otros gravámenes. Y también, si se causa algún daño, está obligado, compañeros, hablando del dueño del predio dominante, a indemnizar al dueño del predio sirviente. Lógicamente, recordemos nosotros lo que dice la ley, que la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. El que va a tener que tolerar y dejar que otro use sus bienes es el dueño del predio sirviente. Entonces, por lógica, el dueño del predio dominante es el que está obligado a cubrir los gastos de las obras necesarias para constituir la servidumbre y a indemnizar al dueño del predio sirviente por cualquier daño que se le pueda causar.
Bueno, miren el 810, se lo voy a leer yo. Dice que el dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre aquel. Compañeros, si lógicamente el dueño del predio dominante está cubriendo todos los gastos de trabajos y de constitución y de construcción de la servidumbre, entonces el otro propietario que se involucra en la servidumbre, el nudo propietario, el dueño del predio dominante, tiene también su obligación y es la de no menoscabar, es aquí de ningún modo la servidumbre constituida. O sea que, compañeros, si la persona, el dueño del predio dominante, va a constituir una servidumbre de paso y le va a colocar, por ejemplo, piedrín a todo el caminito que vayan a hacer, el dueño del predio sirviente, a pesar que sea su terreno, tiene que tolerar que el otro lo use y tiene que no hacer ningún acto que menoscabe de ningún modo la servidumbre que le han constituido. O sea, él no puede destruir, no puede modificar esa parte dada en servidumbre porque en esa parte donde se constituyó la servidumbre, el propietario no es un propietario 100%. Se le denomina nudo propietario porque su derecho se encuentra limitado. Por último, antes que pasemos al ejemplo, vamos a ver cómo es la interpretación en estos contratos. Por favor, Alfredo Hernández, démosle lectura al 816. 416, ¿vale? 816, compañero. 816. Interpretación en caso de duda. Artículo 816. Cualquier duda sobre el uso y extensión de la servidumbre se decidirá en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar ni dificultar el uso de la servidumbre. Bueno, la duda, compañeros, en este caso de la servidumbre, se tiene que interpretar a favor de quién, compañeros, prácticamente. ¿A favor de quién se interpreta, compañeros? Cualquier duda que en la constitución de la servidumbre. A favor del dueño del predio sirviente. Lógicamente, porque a él es al que le están limitando los derechos. ¿Se dan cuenta ustedes que a veces la ley siempre la duda la favorece, digámoslo así, a favor de la parte más débil de la relación? Dense en cuenta, por ejemplo, en los principios esos de indubio pro reo o indubio pro operario. Y aquí también la interpretación en caso de duda se va a hacer a favor de la parte que está saliendo afectada de la constitución de una servidumbre, a favor del dueño del predio sirviente. Vamos a detenernos un poquito aquí en el articulado. Quiero que por favor veamos ahorita uno de los contratitos que vamos a colocar. Permítanme, compañeros, denme un minuto, ¿sí? Solo voy a ubicar el contrato. Vean este, pues. Les voy a compartir lo que es un contrato donde se está constituyendo una servidumbre para que lo chequemos en qué forma va. Les pregunto si lo pueden observar correctamente, compañeros. Sí, Lick. Bueno, esta parte de acá es la parte introductoria, donde uno simplemente consigna los datos de las personas que van a comparecer en la escritura pública. No nos vamos a detener a leer esta partecita que tengo aquí. Solo quiero que veamos que aquí intervienen dos personas. Interviene en primer lugar este señor llamado Jorge Zapata Ambrosio y interviene la otra señora. Lick, disculpe. ¿Sí? Dice que se le escucha poquito, no sé si solo soy yo o también los compañeros tienen dificultad para escucharlo. ¿Pueden escucharlo? También no se escucha. Sí, también. Puede ser que la señal no esté muy bien. ¿En este momento me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Bueno, vamos a intentar hablar un poquito más alto. Les decía que en esta parte de la escritura que tenemos de ejemplo, únicamente se hacen constar los datos de las personas, ¿sí? Los que comparecen a celebrar el negocio. Como ahorita estamos platicando de lo que es una servidumbre voluntaria, la que establecen los dos propietarios, el del predio sirviente y el del predio dominante, de una forma voluntaria o consensual. Ahora, en este caso, compañeros, aparecen dos personas.
Ellos dos que tengo marcados son los dos propietarios. Y aquí sí les voy a pedir, vamos a ver la cláusula primera. ¿Qué es lo que van a constituir estas personas? Constitución de servidumbre de acueducto. ¿Es un acueducto el que van a constituir? Bueno, le voy a pedir a algún compañero que voluntariamente quiera leerme esta cláusula que tengo seleccionada. La cláusula primera. Por favor. Se manifiesta el señor Jorge Adán Zapata Ambrosio, que es propietario de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 1000, folio 100 del libro 10E de Guatemala, con las medidas y colindancias que le aparecen en su primera inscripción de dominio. ¿Me recuerdan, compañeros, que cuando vimos el asunto del registro de la propiedad, hablábamos de que cuando los bienes ya están inscritos, en el registro les colocan el número de bien, folio y libro? Entonces, aquí identifica el señor el primer bien inmueble que va a entrar a esta relación de la servidumbre. En la segunda cláusula, la otra persona va a hacer la mención también del otro bien. ¿Alguien diferente, por favor? Ya, gracias, compañero. ¿Alguien que nos quiera colaborar? Por favor, Juan Pablo. Segunda, manifiesta la señora Rosa María Carías López, que es propietaria de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 2000, folio 200 del libro 20E de Guatemala, con las medidas y colindancias que le aparecen en su primera inscripción de dominio. Bueno, vean pues, en las primeras dos cláusulas el contrato es sencillo, simplemente en una parte dice que es propietaria de un bien y en la otra parte dice que es propietaria del otro bien. Uno de estos dos va a ser el predio sirviente, el otro va a ser el predio dominante y tenemos que establecer, compañeros, si en este caso la servidumbre es una servidumbre de acueducto que va a servir para transportar aguas, hay que establecer cuánto terreno es lo que necesitamos y cuál va a ser predio sirviente, cuál va a ser predio dominante. ¿Qué más tenemos que colocarle, compañeros? La indemnización que se va a pagar en este concepto. Vamos a continuar leyendo. Miren la cláusula tercera. Pues. La cláusula tercera ya contempla más o menos cómo va a ser la relación de lo que es en la constitución de la servidumbre. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Vidalia, por favor, demos la lectura. Vaya, está bien. Tercera. Manifiesta el señor Jorge Adán Zapata Ambrosio que debido a que la señora Rosa María Carías López en su terreno necesita abstenerse de agua para el riego de la plantación de tomate de dicha señora tiene en su propiedad, por lo que concede una franja de terreno de la finca de su propiedad identificada en la cláusula primera de este instrumento, en calidad de servidumbre de acueducto, la que tendrá una extensión de 7 metros de largo por 4 metros de ancho, en la cual la señora Rosa María Carías López declara que instalará tubería subterránea para conducir agua hasta su propiedad. Bueno, ¿se dan cuenta, compañeros? En este contrato de la servidumbre voluntaria se le colocó que en primer lugar la persona que va a hacer el predio sirviente está estableciendo cuál va a ser la limitación que va a tener su propiedad. Dicen las dimensiones. Es una parte de 7 por 4 metros que le van a conceder a la otra, lo que quiere decir, compañeros, que el señor Jorge Adán Zapata, que es el propietario del predio sirviente, va a dejar de gozar prácticamente de esta parte de su propiedad. Ahí es donde viene la cuestión, como dice la ley, que la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. ¿Por qué? Porque el señor propietario acá se va a convertir en nudo propietario. Va a haber una porción de 7 metros de largo por 4 metros de ancho en su propiedad que él no va a estar utilizando. ¿La va a utilizar quién, compañeros? La señora Rosa María Carías López. La señora que es propietaria
del predio dominante. Bueno, siguiente, compañeros. Aquí nos ha dicho todavía cuál es cuál. Cláusula cuarta. ¿Quién me hace favor de leerla? Yolik. Por favor, Baker. Cuarta. Manifiesta los otorgantes en virtud el predio siguiente, la finca número 1000, folio 100 del libro 10E de Guatemala, propiedad del primero de los otorgantes nombrados, y el predio dominante es la finca 2000, folio 200 del libro 20E de Guatemala, propiedad de la segunda de los otorgantes nombrados. Compañeros, ¿hay duda en cuál es el predio sirviente y cuál es el predio dominante? ¿O está clarísimo? Ahí está claro, Lick. Está claro, no hay duda cuál va a ser predio sirviente y cuál va a ser predio dominante. Está clara también en la escritura cuál va a ser la dimensión de la parte que se va a constituir como servidumbre. Y también está claro cuál va a ser el destino, el por qué o para qué se va a dar esta servidumbre. Por favor, alguien que me haga la campaña de leerse la cláusula quinta. Si quiere lo leo yo, Lick. Por favor, compañero. Cláusula quinta. Por su parte, la señora Rosa María Carías López declara que en concepto de indemnización por el terreno cedido para introducir cañería subterránea que transportará agua a su propiedad, da al señor Jorge Adán Zapata Ambrosio la cantidad de 30,000 quetzales, comprometiéndose a la vez conservar el buen estado de limpieza. La parte del terreno cedido. Bueno, y la última parte, no, esta cuestión es el cierre. Esto lo van a ver ustedes cuando vean derecho notarial. Pero ahorita me interesa que vean ustedes de qué forma se hace la Constitución. ¿Hay necesidad de hacer escritura pública? Fíjense que estos bienes inmuebles, como están inscritos en el Registro General de la Propiedad, la constitución de cualquier derecho sobre ellos sí se hace en escritura pública, porque hay que mandarlo a inscribir para que en el Registro General de la Propiedad sepan que el derecho que tiene ese propietario sobre su bien ahora es un poco limitado, porque se fue a constituir una servidumbre en el terreno. Pregunta, ¿está claro el ejemplo, compañeros? Este se los voy a subir a lo que es el Google Classroom para que lo puedan tener. Lógicamente, no les voy a poner a hacer cláusulas ni a preguntarles ese tipo de cosas en su evaluación, porque nuestro curso es puramente de derecho sustantivo. Vamos a ver, dijimos, casos con el código. Bueno, vamos a dejar de compartir ahorita esto y vamos a regresar nuevamente a ver el articulado. Vamos a chequear el asunto este de lo que es la extinción de las servidumbres cuando son voluntarias. ¿Quién me hace el favor de leerme solo? Bueno, mejor lo voy a detallar yo. 817. Fíjense pues. O sea, ¿por qué motivos se extinguen las servidumbres voluntarias? En primer lugar, por no usarlas. Esto va a tener dos formas de hacerse. Se extinguen las continuas y las aparentes por no usarlas ¿por cuánto tiempo? 3 años. En cambio, las otras que son discontinuas y no aparentes se van a extinguir por el no uso, pero por 5 años. Ahora, estas, compañeros, quiero que por favor las ubiquen, porque se dan cuenta, no es solo decir que es aparente o no aparente, continua o descontinua, sí tiene sus efectos jurídicos, distinta para cada forma o clasificación de servidumbre. Si establecemos una continua, pues se va a perder o se va a extinguir por no utilizarla por el transcurso de 3 años. Y las discontinuas y no aparentes por el término de 5 años. Número 2, dice, cuando los predios llegan, pero sin culpa del dueño, del sirviente, ahí tiene que ser del predio sirviente, a tal estado que no puedan usarse las servidumbres, ¿sí? Bueno, ¿cómo creen ustedes que puede pasar eso, compañeros? Imaginemos que constituimos una servidumbre de paso. Bueno, pusimos la servidumbre de paso. Comenzó a llover y quedó inundado el pedazo donde teníamos, o la parte donde teníamos la servidumbre de paso. O se derrumbó, o simplemente el Estado, sin culpa del dueño del predio sirviente,
de esta parte hace que no pueda usarse la servidumbre. Motivo para que se pueda extinguir. Tercero, compañeros. Bueno, el tercero menciona acá que las servidumbres se pierden también por la remisión. ¿Alguien sabe qué es la remisión, compañeros? La remisión es como el perdón cuando dice acá, por la remisión gratuita o onerosa hecha por el dueño del predio dominante. O sea, cuando ya está constituida la servidumbre y el dueño del predio dominante, como que le perdona al otro la constitución de la servidumbre, como que dice, mira, ya no me des la servidumbre, entonces también se extingue. Y por último dice, cuando ha sido constituida en virtud de un derecho revocable, o se vence el plazo, o se cumple la condición. Si se le pone plazo, compañeros, vencido el plazo, se termina la servidumbre. En el contrato que leímos, compañeros, díganme, ¿por cuánto tiempo se iba a constituir la servidumbre? Repito, compañeros, en el contrato que leímos, ¿cuánto tiempo decía que iba a estar vigente la servidumbre? Bueno, no decía tiempo, por lo cual va a estar prácticamente para siempre. En cambio, si el contrato hubiera dicho que la servidumbre se daba por el término de un año, cuando pase el año, ¿qué va a pasar con la servidumbre, compañeros? Se extingue. Se va a extinguir. Otra más. Se cumple con la condición. Dice, si le ponemos, compañeros, una condición a la servidumbre, la damos condicionalmente. Por ejemplo, damos una servidumbre de paso y le decimos al señor, mire, le estamos dando, pero con la condición de que no esté pasando ganado por acá. Y resulta que el señor sí pasó ganado, entonces se extingue la servidumbre porque le habíamos puesto condición. Bueno, estos, compañeros, son los motivos por los cuales se puede extinguir las servidumbres voluntarias. Tiene que ocurrir alguno de estos para que se pueda extinguir la servidumbre. Si no pasa ninguno de esos motivos, simplemente no se extingue la servidumbre. Vamos al artículo 818, que se refiere también a la extinción de las servidumbres. Por favor, Daniel Iván, demos la lectura al 818. Ahorita, Lick. La prescripción en la posesión pro indiviso. El predio dominante pertenece a varios dueños pro indiviso. El uso de uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. Bueno, ¿qué quiere decir con esto, compañeros? Desen cuenta, pues, el hecho de no utilizarla, ¿sí? No se utiliza, por ejemplo, vean este caso del inciso primero. Dice que no se utiliza por cuánto tiempo. Si es una servidumbre descontinua, se tiene que extinguir cuando se deje de utilizar. ¿Por cuánto tiempo? 5 años, ¿sí? Pasan los 5 años y hay motivo para extinguir la servidumbre. Sin embargo, lo que acaba de leer el compañero, vean pues, si el predio dominante le pertenece a varios dueños, imagínense que tenga 5 dueños y no la usen todos, pero sí la usa uno de los copropietarios, esto impide que prescriba, o sea, impide, compañeros, que se lleven los 5 años, porque aunque sean 4 dueños, con que uno solo de los dueños lo esté utilizando, ya no aplica esta cuestión de que no se utilice por el término, siempre y cuando la use, aunque sea uno de los dueños, no corre este tiempo, porque sí la están utilizando. ¿Entendimos esto, compañeros? ¿Podría repetirle? Disculpe. Claro. Mira, pues cuando la ley se refiere a esta cuestión de la prescripción, lo hace en 2 sentidos. Ya sea para
adquirir un derecho o para liberarse de una obligación. En este caso, díganme, vean esto, pues dice extinción de la servidumbre. Se dice, las servidumbres se extinguen, esta parte que tengo seleccionada. Por ejemplo, las continuas. ¿Se extinguen si no las usan por cuánto tiempo? Las continuas, compañeros. Por 3 años. 3 años. Si no se usan por 3 años, pues díganme quién es el que se libera de la obligación de dar servidumbre. El dueño del predio sirviente. El dueño del predio sirviente se libera de su obligación, compañeros, por el transcurso del tiempo. A eso también se le llama prescripción. Ahora bien, dice acá el 818 que estaba leyendo el compañero, que si el predio dominante tiene varios dueños, si fue constituida a favor de 4 personas, el hecho de que 1 o 2 o 3 de esas 4 personas no utilicen por los 3 años la servidumbre, pero uno de ellos sí, no le da chance al dueño del predio dominante de extinguir la servidumbre, ¿sí? Porque aunque sea uno de los copropietarios, sí la estuvo utilizando. ¿Estamos claros ahora? Sí, hoy sí, gracias. Vamos al 820, compañeros. Vamos a ver, háganos el favor de leerlo. Ahorita les digo quién. Kenneth, por favor, demos la lectura aquí del 820. Artículo 820. Prescripción de las servidumbres legales. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distinto lugar. Bueno, quisiera hacerles una pregunta, compañeros. ¿Qué diferencia hay entre todos? Porque aquí decía que también por el transcurso de 5 años, se pierde el derecho a utilizar la servidumbre. Quisiera, por favor, que me indicaran ustedes qué diferencia hay entonces entre estos 5 años y estos otros 5 años, porque esa va a ser pregunta segura del examen. Son 2 casos en que dice que se pierden a los 5 años. Bueno, explíquenme a alguien eso, por favor. Vamos a ver, Barahona, explíquenos usted. Disculpe, ¿me puede escuchar? Sí, lo escucho. Es que fíjese que no puedo hablar mucho porque me quitaron las cordoles. Ay, lo siento mucho. Bueno, vamos a pedirle a otra persona entonces. Sí, Brian. Según lo que dice al final del artículo 820, que menciona que por el que disfrutaba aquellas otras servidumbre de la misma naturaleza. Supongo que es porque él tenía acceso también a otro tipo de servidumbre. Bueno, ¿alguien más que quiera apoyar al compañero? Sí, por favor, Carlos. Para mí que la diferencia es que esta está establecida por utilidad pública o comunal. O sea, no solo para el predio dominante, sino que para otros. ¿Alguien más, compañeros? Lick. Sí, compañero. Disculpe, yo entiendo de que la primera es que prescribe por la falta de uso, ¿verdad? Que tal vez se dio voluntaria. Y la otra es cuando el juez dictó los 5 años digamos, de servidumbre. Fue dictada por un juez y ahí prescribe, entonces deja automáticamente, digamos, se vence el tiempo. Miren, algo por ahí, como dijo Boris, más o menos por ahí va la cuestión, ¿sí? ¿Alguien más que quiera colaborar antes de que avancemos? Bueno, vean esto pues. A veces parece que fueran casos similares, pero no lo son. Porque el artículo 817 se refiere a un tipo de servidumbres y el 820 se refiere a otro tipo de servidumbres. Miren esto. Las servidumbres voluntarias son establecidas ¿por quién, compañeros? Pregunta. Las servidumbres voluntarias, ¿quién las establece, compañeros? Las personas.
Las personas, aparte, claro. Y las otras, las servidumbres legales no las establecen las personas. ¿Quién establece las servidumbres legales, compañeros? ¿Un juez? Un juez, pero las que establece el juez también se pueden perder, compañeros. Desen en cuenta, pues, la estableció el juez, esta no la fijaron las partes. A estas servidumbres legales no le podemos aplicar todos estos motivos, ¿sí? No se puede. Lo que sí se puede es decir o apoyar a nuestros clientes para extinguir una servidumbre legal establecida por el juez, pero por este único motivo, por el hecho que no la usen, y no la usen ¿por cuánto tiempo? Por 5 años, pero aquí no solo es que no la usen, se tiene que probar que durante este tiempo se adquirió, dice, otra servidumbre o que disfrutan de ellas. O sea, compañeros, que en el ejemplo que vimos en los dibujitos, si bien es cierto, se estableció una servidumbre, pero ya tienen otra más de paso y dejan de utilizar la que estaba establecida y la que queremos extinguir, podemos pedirle al señor juez, pero esta sí, esta hay que pedirle al juez, porque la fijó el juez, también en otro proceso hay que pedirle al señor juez que se extinga la servidumbre establecida. Y aparte de, no solo hay que pedirle, sino que también hay que probarle que durante ese tiempo se disfrutó por ese, vamos a ver, dice que por el tiempo, dicen, se ha adquirido por el que se disfrutaban aquellas otras servidumbre. Ya hay otra más que están utilizando y por lo tanto la que queremos extinguir ya no está en uso. Es el motivo por el cual nosotros podemos solicitarle al juez que extinga una servidumbre, pero de tipo legal. Estos para las servidumbres legales y estos artículos para las servidumbres voluntarias. Bueno, el día de hoy quiero que chequeemos, compañeros, voy a dejar de compartir esto. Vamos a chequear 2 contratos más. Lamentablemente no pude conseguirles un ejemplo claro con lo que es el derecho real de habitación para el establecimiento, pero quiero que veamos la forma en que se establecen estos derechos reales de mero uso. Vamos a revisar el contrato siguiente, compañeros. Vamos a ver de qué forma se establece lo que es el usufructo. Fíjense que no me recuerdo si habíamos visto en la clase anterior cómo era que se establecía el usufructo. Vean esto, pues. Tenemos aquí la constitución de un usufructo y no tiene mayores formalidades en este caso. ¿Por qué? Porque un señor, este señor, Rafael Adolfo, va a vender una casa. Se la vende a su hija, pero la venta la hace, compañeros, como dice acá, con reserva de usufructo vitalicio, ¿sí? Ahora, primera cláusula. Hágame favor alguien de darle lectura a la primera cláusula, compañeros. Quien me quiera colaborar. Por favor. Primera, manifiesta bajo juramento el señor Rafael Adolfo Martínez Serna, advertido de las penas relativas al delito de perjurio, que es el legítimo propietario de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, con el número 288, folio 100 del libro 126 de Jalapa y Jutiapa, consistente en inmueble ubicado en Primera Calle, zona 5 del municipio de Jalapa, del departamento de Jalapa, el que cuenta con el área, medidas y colindancias que constan en el relacionado registro. Bueno, compañeros, se está identificando únicamente al bien inmueble. Este es el que van a hacer la venta y en el que se va a constituir el usufructo vitalicio. Cláusula segunda, que es la que nos interesa. Por favor, compañeros, alguien que nos quiera colaborar. Loli. Por favor, compañero. Segunda, continúa manifestando el señor Rafael Adolfo Martínez Serna que por el precio de 500 quetzales exactos que declara tener por recibido en efectivo y en moneda de curso legal a su entera satisfacción, vende la nuda propiedad de la finca identificada en la cláusula anterior a favor de Evelyn Yomara Martínez Gómez,
En la venta se incluye todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a la misma, reservándose para sí mismo el usufructo vitalicio sobre la misma. Bueno, al final de toda la cuestión esta de la compraventa, compañeros, des en cuenta que a pesar que le dé la compraventa, dice que se reserva, dice, el usufructo vitalicio sobre las mismas. O sea, él que era propietario se va a quedar gozando ahora ya no como propietario, sino que como usufructuario, ¿sí? Él va a gozar del derecho real de usufructo sobre este bien. Bueno, vamos a dejar de compartir esta. Y por favor, quiero que chequemos el último de los ejemplos que les traigo a colación. Este otro ejemplo, compañeros, es referente a lo que es un derecho real de uso. Les en cuenta, pues, al igual que en el ejemplo anterior, yo les dije que la primera parte que tomamos como ejemplo, no la vamos a leer, que es toda esta, ¿eh? Tomé los mismos datos de ejemplo del contrato que hicimos de la Constitución de la Servidumbre, donde está este señor Jorge Adán Zapata Ambrosio, y la otra señora Rosa María Carías López como elementos de este contrato, pero aquí van a celebrar un contrato de uso. Van a constituir el otro derecho real de mero goce. Bueno, de conformidad con las cláusulas siguientes. Primera cláusula. ¿Otro compañero que nos quiera colaborar para leer la primera cláusula? Yolic. Por favor. Manifiesta el señor Jorge Adán Zapata Ambrosio, que es propietario de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 1000, folio 100, libro 10E de Jalapa, que cuenta con las medidas y con las instancias que le aparecen en su primera inscripción de dominio. Dicha propiedad se encuentra ubicada en la calle 0-72 de la zona 1 del municipio de Jalapa y departamento de Jalapa. Bueno, solo identificó el bien inmueble sobre el cual va a recaer el derecho real de uso. Ahora, vean la cláusula segunda. La cláusula segunda, compañeros, establece de una vez en sí lo que es el derecho real de uso. Por favor, otro compañero que la lectura, esta está cortita. Yolic. Por favor. Manifiesta el señor Jorge Adán Zapata Ambrosio que él prestará al señor José Manuel Cruz Morán el uso de dicho inmueble en término de 12 meses, pudiéndola utilizar a su gusto sin deteriorar su condición, debiendo devolverla en dicho plazo. Bueno, compañeros, ¿le va a dar la totalidad del inmueble que identificó o solo una parte? ¿La totalidad? La totalidad. ¿Y cuánto tiempo va a durar este derecho real de mero goce? 12 meses, un año. Bueno, les pregunto, ¿y el señor será que puede aprovecharse de los frutos de la casa o del inmueble? Vuelvo a preguntar, ¿será que el señor José Manuel Cruz Morán se puede aprovechar de los frutos que produzca el inmueble? Yo digo que sí, porque dice pudiéndose utilizar a su gusto sin deteriorar su condición. Diré yo que sí. Bueno, les pregunto, ¿el derecho real de uso le permite al usuario aprovecharse de los frutos? Silic. Sí, según el artículo 745, sí. Por supuesto, le permite, entonces sí puede, pero ahí se recuerden que el aprovechamiento en este derecho real se limita únicamente a lo que sea necesario para el consumo del usuario y de su familia. Y la última cláusula, la cláusula esta sí la vamos a leer. Otro compañero, por favor, que nos colabore con esta clausulita. Yolic. Por favor. Tercera. Expresa el señor José Manuel Cruz Morán que en los términos relacionados acepta expresamente el uso del inmueble mencionado, que se le hace y ambos aceptan el contenido del presente instrumento. Yo, el notario... Ahí nada más, compañero. Bueno, entonces el otro acepta el uso que le están dando. Sí, tiene que aceptar, no solo porque digan que le van a dar, quiere decir que ya existe el derecho real de uso. Tiene que aceptarlo el usuario para decir que sí acepta el inmueble, porque les pregunto, compañeros, ¿ustedes aceptarían una casa que esté en ruinas,
que ya se vaya a caer. No. No, Bueno, y si la aceptan, corren el riesgo de que se caiga la casa y que de repente nos toque pagar la casa, ¿verdad? O de que le tengamos que invertir dinero y las mejoras no son abonables, recuerdan, para el usufructuario. Y como el derecho real de uso y de habitación se toma supletoriamente lo que dice la institución del usufructo, entonces prácticamente no nos convendría tomar un bien que no nos vaya a rendir ningún beneficio. Bueno, compañeros, ¿dudas o hasta aquí vamos a dejar la clase nada más? Muy bien. Si no tenemos duda alguna, compañeros, vamos a finalizar hasta aquí la clase. Recordemos de que el contenido de nuestra evaluación parcial entra desde el usufructo hasta lo que acabamos de terminar de ver ahorita, correspondiente al derecho real de servidumbre. Son las 4 instituciones que vamos a evaluar ahorita: usufructo, uso, habitación y la servidumbre. Para la siguiente clase vamos a iniciar ya con los derechos reales de garantía, pero estos no van a ser objeto de su examen parcial. Entonces, compañeros, muchas gracias.